y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Profetizado está y escrito está que Él volverá. Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. Estemos preparados, porque Cristo pronto vendrá. Hola, 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 qué alegría saludarte, darte la bienvenida a Verdades. Espero que estés muy bien ahí donde te encuentras. Queremos darte la bienvenida con todo nuestro equipo de la TV Nuevo Tiempo, la Radio Nuevo Tiempo y el equipo que también trabaja en las estrategias digitales de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación. Y claro, el ministerio también de Arautos do Rei, que está aquí con nosotros también para deleitarte con muy buena música. Y sabes, estoy feliz porque podemos estar comenzando este programa una vez más en esta semana para poder abrir la Biblia en esta serie que estamos teniendo de estudios de la Palabra de Dios, donde estamos reforzando nuestras creencias fundamentales, donde estamos teniendo argumentos para fundamentar las creencias y las verdades de la Palabra de Dios. Así que, queridos, bienvenidos a este momento especial que se abre, esta ventanita que se abre aquí en la programación de la Red Nuevo Tiempo para poder estudiar las verdades profundas de la Palabra de Dios. Quiero saludar a nuestros amigos que se encuentran en diferentes lugares de América Latina y voy a mandar un abrazo especial el día de hoy a la ciudad de Tucumán, donde nos están viendo a través de la señal abierta de televisión. Y quiero también mandar un abrazo muy, pero muy grande a nuestros amigos que están en Concepción, Tucumán en Argentina, Concepción en Chile. Un abrazo muy, pero muy grande para todos ustedes, queridos amigos, que nos ven a través de la TV Nuevo Tiempo. Y quiero mandar dos abrazos más. Uno es para nuestros amigos que nos ven en Cochabamba a través de la TV Nuevo Tiempo y a nuestros amigos que nos están escuchando en la ciudad de Oruro, en Bolivia también, a través de la radio. Abrazo muy, pero muy grande para ustedes. Y si nuestro señor director me permite, voy a mandar un saludito más a nuestros amigos que están escuchándonos a través de Radio Nuevo Tiempo en Ecuador. Abrazo grande también a ustedes que nos están viendo a través de la televisión por cable allí en Ecuador. Abrazo muy grande
y gracias por ser parte de este ministerio. Saben, hablando de ministerio, uno de los principales ministerios que tenemos aquí en la Red Nuevo Tiempo es la Escuela Bíblica. La Escuela Bíblica tiene como propósito enseñar la Biblia y más de 2,5 millones de personas ya están estudiando la Biblia con nosotros en todo Sudamérica. Muchos de manera digital, otros usando revistas de papel. Y hoy tengo una novedad importantísima para ti. Se trata de esta revista, que te la voy a mostrar aquí para que la veas. Es la revista Esperanza Nuevo Tiempo. Y esta revista está orientada a la salud del cuerpo. Cuidados que necesitamos tener para tener una vida mejor. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la salud física, de la salud del cuerpo? Porque recordarás que nuestro último lanzamiento que tuvimos fue acerca de la salud emocional, donde regalamos, donde presentamos, donde distribuimos, donde hicimos llegar con mucho cariño la revista Mente Feliz. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque primero lanzamos esta, Mente Feliz, y después lanzamos. Las voy a colocar juntas aquí para que nuestro señor director pueda mostrarlas. Estas dos revistas están a disposición. Pídelas rápidamente porque se están agotando, ¿sí? Si las quieres en papel, las pides ahora a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Vas a ir ahí al link y entonces vas a registrarte. Es bien fácil, poner tu nombre, tu apellido, de dónde eres, tu dirección, y esta revista va a llegar hasta tu domicilio. Gracias, Ángeles de Esperanza, porque ustedes nos están ayudando a imprimir estas revistas. Gloria a Dios por esos ángeles de esperanza que envían sus recursos financieros para que nuestra escuela bíblica sea la escuela bíblica más grande del mundo. Amén. Si quieres ser parte, entonces, pídenos ahora esta revista. Te voy a mencionar también el WhatsApp rápidamente para que si quieres puedas escribirnos a través de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es +55 12 98 114 60. Nos mandas un mensajito y nuestro equipo te va a estar orientando para que puedas pedir esta revista. ¿Ok? Hoy está Wesley Fonseca con nosotros para acompañarnos. Gracias, Wesley, por estar con nosotros. Y Wesley nos va a hacer pensar un poco más en cómo el Señor Jesús entregó todo por cada uno de nosotros. Entregó todo por su pueblo, entregó todo nuestro Señor Jesús por el remanente de Dios que está esperando su venida. Wesley Fonseca, entonces, con nosotros aquí en Verdades, con este tema musical titulado Entrego Todo. Quise en vano avanzar, queriendo así mi vida arreglar, y sin ti a solas caminé. En la arena fui a construir los castillos de mi propio querer, que me alejaron tanto de ti. Pero al mirar mi vida me di cuenta que era todo un caos. Estaba perdido, sin destino y dirección. Y vi que todo tomaba sentido cuando te encontré. Por eso yo entrego a ti todo mi ser. Hoy entrego todo, todo, nada me reservaré. Te entrego hoy mi corazón, ven y mora en mí. Al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida le entregué. No soy yo quien vivo, Él es quien vive en mí. Aprendí a caminar en los caminos que yo mismo construí, mas en mi intento fracasé. Intenté probar que yo era capaz, me fui al mundo sin mirar atrás, sin rumbo caminé. Pero al mirar mi vida me di cuenta que era todo un caos. Estaba perdido, sin destino y dirección. Y vi que todo tomaba sentido cuando te encontré. Por eso yo entrego a ti todo mi ser.
entrego todo, todo, nada me reservaré. Te entrego hoy mi corazón, ven y mora en mí. Al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida la entregué. Oh, oh, no soy yo quien vivo, Él es quien vive en mí. Por eso hoy entrego todo, todo, nada me reservaré. Te entrego hoy mi corazón, ven y mora en mí. Al fin puedo sentirme puro, puro, pues mi vida la entregué. No soy yo quien vivo, Él es quien vive en mí. Linda música presentada por Wesley Fonseca, que está aquí con nosotros en Verdades. Gracias, Wesley, de verdad, por esta linda música. Y sabes, hoy quiero conversar contigo un poco sobre, quizás para introducir el tema de hoy, vivimos en una cultura con su individualismo, independiente de las personas, y esto ha creado, creo yo, muchos huérfanos espirituales, ¿no? Creyentes que van de una iglesia a otra sin ninguna identidad o responsabilidad o compromiso. Y esto es preocupante. Sabes que muchos creen que uno puede ser un buen cristiano sin ser parte o sin siquiera asistir a una iglesia local. Pero Dios no está en absoluto de acuerdo con eso. La Biblia no dice nada de santos solitarios o de ermitaños espirituales aislados de otros creyentes y privados de la comunión. La Biblia dice que somos puestos juntos, unidos juntos, edificados juntos, miembros juntos, herederos juntos, e iremos al cielo juntos. Y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no solo nos reconcilia con Dios, dándonos la posibilidad de ser adoptados por Él como sus hijos, sino que también nos reconcilia con nuestro prójimo, con aquellos que están cerca. Y es por eso que ahora pasamos a formar parte de una familia de Dios. Esa familia es la iglesia. Y saben, querido, de esta forma nos estamos conectando con otros creyentes y nos pertenecemos los unos a los otros por toda la eternidad, porque somos llamados a pertenecer, no solo a creer. Ahora me pongo en tu lugar, que estás ahí mirando y tal vez estás diciendo, pastor, es verdad todo esto, yo sé que necesito una iglesia, pero ¿cómo saber cuál es la iglesia correcta, cuál es la iglesia verdadera? Si hay un montón de iglesias y todas las iglesias dicen que son verdaderas, ¿existe acaso tal cosa como una iglesia verdadera? Para responder a tu pregunta, tenemos que hablar de lo que se conoce como el remanente. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa ahora, y enseguida regresamos para seguir explicando este asunto, ahora con la Biblia abierta. Pausa, ya regresamos. ¿Es la Biblia la autoridad máxima para determinar las creencias de esta iglesia? Cuando vemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que gradualmente la iglesia fue dejando su primer amor. ¿Qué es el hombre de pecado? Un sistema gigantesco de una religión falsa. Mientras más estudiaban la Biblia, los creyentes se sentían más convencidos de que Dios los estaba llamando para ser un remanente que continuase la reforma de la iglesia cristiana. El remanente de Dios para este tiempo proclama el Evangelio eterno. Gracias, queridos, por continuar en la sintonía de la Radio Nuevo Tiempo, de la TV Nuevo Tiempo. Y gracias por estar con nosotros también a través de internet. Si estás mirando este programa ahora, ahí solito, solita, espero que Dios te esté abrazando en este momento, ahí donde te encuentras. Amén. Quiero hacer una oración. Quiero iniciar el estudio de la palabra a través de una oración. Así que ahí donde te encuentras, te invito para que cierres tus ojos, inclines tu cabeza en señal de reverencia para concentrarte mejor
para que podamos conversar con Dios. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este momento y gracias porque podemos abrir tu palabra en libertad. Queremos ponernos en tus manos, Señor, y queremos escuchar tu voz a través de tu Santo Espíritu. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pregunta para iniciar el estudio de hoy. A ver si estás conectada, conectado. ¿Qué entiendes cuando escuchas la palabra remanente? Lo más probable es que sea una palabra que no usas de forma cotidiana, o sea, en tu día a día. Pero remanente es algo que permanece. ¿Sabes? Remanente es la parte que queda de algo. En la Biblia el término es un concepto que suele referirse a un grupo de personas que permanecen fieles a Dios. Personas que permanecen a Dios sin importar lo que puedan enfrentar. Es un grupo de valientes. Ahora, este concepto aparece en toda la Biblia. Dios siempre ha tenido un remanente, un grupo especial a lo largo de la historia que ha sostenido la verdad delante de la confusión de este mundo y delante de los engaños de Satanás. Pero ese grupo, ese remanente, se ha dedicado justamente a seguir los principios de Dios para no separarnos de Dios. Y ahora, en el tiempo del fin, yo creo que estamos viviendo el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús. Repito, creo que es este tiempo, Jesús muy pronto va a volver. Es el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Yo creo que Dios nos está preparando y Dios te está preparando un remanente. Me gusta pensar lo que dice la Biblia a través del apóstol Pablo, hablando de la obra de Satanás antes del regreso de Jesús. Dije me gusta porque creo que es revelador, pero al mismo tiempo es desafiador. Busca en tu Biblia, por favor, 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. La palabra de Dios dice lo siguiente a partir del versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y voy a continuar la lectura, presta atención a lo que viene, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis remover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido que el día del Señor está cerca. El verso 3 continúa diciendo, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 4 continúa diciendo lo siguiente, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Te preguntaste alguna vez qué es esto de apostasía, hombre de pecado, hijo de perdición? Vamos a comenzar por algunas de estas palabras que van apareciendo aquí y que el apóstol Pablo nos hizo pensar y que es un llamado de atención muy fuerte, poderoso, durísimo, pero maravilloso. Comienzo explicando apostasía. Apostasía literalmente significa apartarse de la posición en la cual se estaba. Simple, eso es apostasía, apartarse de la posición en que estaba. Tiene una connotación negativa que implica deserción, alguien que se está escapando de algo. En otras palabras, puedo decir que apostasía es abandonar las obligaciones
o abandonar las creencias o abandonar los ideales. Entonces, la pregunta que surge es, ¿de qué apostasía está hablando Pablo aquí y cómo se relaciona con la cuestión del remanente? ¿Qué será lo que él quiere decir? Las respuestas a estas preguntas requieren de un repaso tanto de la Biblia como de la historia. Y es eso lo que te propongo hacer el día de hoy. Cuando vemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que gradualmente la iglesia fue dejando su primer amor. Y la iglesia fue perdiendo su pureza y su simplicidad. El poder personal comenzó a determinar la elección de los dirigentes, que poco a poco irían teniendo mayor autoridad dentro de la iglesia local. Y como eso no era suficiente, o como si eso no fuese suficiente, esos líderes comenzarían a desear extender su poder sobre otras iglesias. Entonces, continuando con la historia, la dirección de la iglesia, que en el comienzo era completamente dirigida por medio del Espíritu Santo, fue reemplazada ahora por autoritarismo. Un autoritarismo eclesiástico, un autoritarismo dentro de la iglesia, en donde cada miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, estaba sujeto a un obispo. Pero la diferencia es que solamente podría tener acceso a la salvación por medio de esa persona. ¿Te das cuenta? El cambio comportamental, cultural que la iglesia estaba teniendo. ¿Qué pasó? En menos de 200 años, la iglesia pasó de un Jesús que es el camino, la verdad y la vida, y de un no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, a una idea de que solamente puede ser salvo a través de un padre o de un obispo. Pero tenemos que recordar también que hubo una iglesia que comenzó a tomar más fuerza que las otras. ¿Cuál fue esa iglesia? La iglesia cristiana ubicada en la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano. Esta era la capital de ese gran imperio y era una metrópoli, podemos decir, del mundo civilizado. El mundo civilizado de aquel entonces tenía un centro y aquel centro era justamente la ciudad de Roma. Por eso creo, o me parece, que ese era el mejor escenario para tener la sede de una iglesia mundial, como lo era la iglesia cristiana. Por otro lado, era la única iglesia en Occidente que había sido fundada por los mismos apóstoles. Y aquí entonces entra algo curioso en la historia, haciendo este repaso histórico, donde el emperador Constantino cambia la capital del imperio de Roma para otra ciudad llamada Constantinopla. ¿Ahí qué sucede? La iglesia ya no tenía tanta presión política, tanta persecución. Y ahora entonces los líderes de la iglesia cristiana podían actuar con un poco más de libertad. De paso, este emperador también se unió a la iglesia y consecuentemente unió la iglesia con el Estado e hizo de la iglesia un instrumento político. Es decir, la iglesia, que por tantos años había sido perseguida por el Estado, ahora estaba recibiendo el poder ¿de quién? Del Estado. Pero fue el emperador Justiniano que apoyó fuertemente al obispo de Roma. Y es interesante que Justiniano reconoció la supremacía de este obispo sobre los otros. Es decir, reconoció que el obispo de Roma era más importante que el resto de los obispos de otras iglesias. Y fue así como el sistema papal nació dentro del Imperio Romano. Y cuando este imperio perdió su poder, los reflectores ahora apuntaron a una iglesia que estaba bien organizada, unificada, centralizada, con una cabeza, el Papa. Entonces, queridos, no solamente se independizó del Estado,
en cuanto a su funcionamiento interno, sino que ahora comenzó a controlar también los asuntos civiles que antes estaban a cargo del Estado. Ahora pasaron a estar a cargo ¿de quién? De la iglesia. Multitud de individuos que comprendían muy poco del verdadero cristianismo se unieron a la iglesia solo de nombre. Pero ellos traían consigo doctrinas paganas y trajeron consigo sus imágenes, sus modalidades de culto, de celebración y de fiestas. ¿Qué pasó? Toda esta mezcla entre paganismo y cristianismo llevaron a la formación de lo que Pablo llama el hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? Un sistema gigantesco de una religión falsa. Una mezcla de error y verdad. Una mezcla de lo que está correcto con lo incorrecto. Y aquí tengo que ser bien sincero y necesito hacer una distinción que me parece importante. Porque no estoy hablando aquí de creyentes sinceros que forman parte de un sistema religioso, sino que estoy hablando del sistema en sí, y por eso te fui colocando una línea del tiempo histórica. Lo que busco dejar claro es que no estoy queriendo hablar mal de ninguna denominación, o específicamente de alguna denominación. Repito, solo estoy mostrando hechos que se muestran a través de la historia y a través de la Biblia. Y aquí tengo que ser bien sincero, porque trágicamente este sistema de religión falsa, que fue asistida por el Estado, buscó imponer sus decretos y sus enseñanzas sobre todos los otros cristianos. Y fue así que comenzaron las persecuciones a todos aquellos que no obedeciesen a la iglesia. Muchos cristianos fueron perseguidos. Fue así que el mundo cristiano se convirtió en un campo de batalla. Muchos cristianos fueron aprisionados, otros fueron ejecutados en el nombre de Dios. Durante siglos hubo persecución. Con el tiempo muchas voces comenzaron a levantarse pidiendo un cambio, pero la negativa de la iglesia a reformarse provocó lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI. Este movimiento golpeó de frente la autoridad y el prestigio de la iglesia al cuestionar las tradiciones, la persecución de los disidentes, la corrupción del sistema religioso y la dependencia o la decadencia espiritual, mejor dicho. Así fue que cuando el Papa Pío VI fue capturado y deportado por las fuerzas de Napoleón, fue en aquel momento que se cumplió la profecía bíblica y se puso fin temporalmente al poder del sistema papal. Pero gradualmente la reforma se detuvo. Y a pesar de esta gran apostasía de la iglesia, algunos creyentes continuaron siendo fieles. Dios siempre tuvo un remanente, Dios siempre tuvo un grupo fiel de seguidores. Y la Biblia indica claramente que el remanente profético aparece en la escena mundial después del tiempo de la gran persecución. Es interesante el cumplimiento de las profecías bíblicas durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Esto produjo un poderosísimo movimiento interconfesional centrado en la esperanza de la segunda venida de Cristo que estaba registrada en la Santa Palabra de Dios. ¿Qué pasó? En cada iglesia se podía encontrar creyentes que estaban esperando el inminente regreso de Cristo a esta tierra. Creyentes que comenzaron a orar, a trabajar y estaban trabajando, anticipando la culminación de la obra de la predicación del Evangelio. Lo que fue interesante es que cuando tú vas a la historia,
Mientras más estudiaban la Biblia, los creyentes se sentían más convencidos de que Dios los estaba llamando para ser un remanente que continuase la reforma de la iglesia cristiana que se había estancado. Aquellos hombres y mujeres encontraban en el estudio de la Biblia la revelación que las pruebas y chascos a los cuales o a través de los cuales Dios los había dirigido estaban constituyendo una experiencia purificadora, profunda, espiritual, que los hizo unirse para formar parte del remanente de Dios que espera la segunda venida de Cristo. Dios estaba comisionando al remanente para continuar la reforma, que había traído santo gozo y poder a la iglesia. Pero por su parte, Satanás no descansaría en su búsqueda de eliminar completamente el pueblo fiel de Dios. Fíjate cómo en Apocalipsis, el capítulo 12, y búscalo ahí en tu Biblia, el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, explica un poco más este concepto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabes? El apóstol Juan, en este texto de Apocalipsis, él usa la expresión el resto de la descendencia de ella. Es una expresión que significa el residuo, o como lo vengo explicando, el concepto de remanente. Y allí se mencionan características que este remanente tiene. ¿Cuáles son esas características que el remanente tiene? Si volvemos al texto bíblico, capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 17, allí se menciona y dice así: el remanente son los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué es importante destacar estas dos características fundamentales? Porque mira las palabras que aparecen registradas en Mateo capítulo 7. Y son duras estas palabras, pero son importantes de leer. En Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso, queridos, el remanente de Dios, en respuesta a la salvación de amor por fe en la gracia de Jesús, obedece los 10 mandamientos de Dios, obedece la ley de Dios, anda como Él anduvo. No es solamente decir Señor de la boca para afuera, es decir Señor, yo te obedezco. Y el remanente de Dios tiene una fe similar a la que Jesús tenía. Su fe abarca todas las verdades de la Biblia, las verdades a las cuales Jesús también creyó y enseñó. El remanente de Dios para este tiempo proclama el Evangelio eterno. Amonesta al mundo diciendo que Jesús está regresando. Y el remanente es un pueblo profético que proclama un mensaje profético. Este fiel remanente, el remanente de los últimos días, no es un club exclusivo. No. Todos los que aman al Señor aceptan la verdad de la palabra de Dios tal como se encuentra en la Biblia. Y por la gracia de Dios están dispuestos a seguir plenamente
los principios de Dios, son todos bienvenidos a unirse al pueblo remanente de Dios. En lugar de ocultar su fe, estas personas remanentes están comisionadas para compartir el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? 3 mensajes de vital importancia para todo el mundo. Estas noticias celestiales, estas noticias importantísimas, estas noticias que son para todos los seres humanos, son conocidas como las noticias de los 3 ángeles, o conocidas como el mensaje de los 3 ángeles. Y se encuentran en Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 6 y hasta el versículo 12. Yo creo que este mensaje comprende justamente las respuestas de Dios a los abrumadores engaños satánicos que se extenderán por todo el mundo justo antes del regreso de Cristo. Cuando tú abres la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 6, tú vas a ver que allí aparece el primer mensaje angélico. Ese primer mensaje difunde las buenas nuevas eternas de que Dios es nuestro creador, de que Dios es nuestra única fuente de salvación y que debemos adorarlo solamente a Él. Al mismo tiempo, el texto también contiene directamente el 4º mandamiento de la ley de Dios, lo que indica que el 7º día, el sábado, sigue siendo el día que Dios apartó y que Dios santificó para que lo adoremos solamente a Él. Si tú lees con atención, vas a ver que otro aspecto importante de este mensaje es cuando dice: ha llegado la hora de su juicio. Está instando a un llamado al verdadero arrepentimiento, a la verdadera reforma, al verdadero cambio. Ahora, también aparece el segundo mensaje, a partir del versículo 8. Este segundo mensaje está haciendo una advertencia poderosa. Advierte que Babilonia, el símbolo bíblico de la adoración falsa y de la coerción, va a caer. El juicio de Dios se acerca. Es una súplica para huir de la confusión de la Babilonia espiritual, para huir de sus falsas enseñanzas y para volvernos a Cristo y a su verdad, que están ¿dónde? En las Santas Escrituras. Hablé de 3 mensajes. El tercer mensaje señala que viene un tiempo cuando todos en la tierra, versículo 9 en adelante, hasta el versículo 12, hasta el versículo 11. Habrá un momento, un tiempo, cuando todos en la tierra deberán decidir si van a adorar a la bestia y a su imagen o van a adorar a Dios. Aquellos que adoran a la bestia y a su imagen van a recibir una marca. Y aquellos que van a adorar a Dios por la gracia de Dios y que sean fieles van a recibir el sello de Dios. Es por esa razón que hoy más que nunca es importante recordar las palabras de Pablo, cuando él en 2 de Timoteo, el capítulo 4, y ¿sabes qué? Creo que vale la pena volver al texto bíblico, así que si lo tienes ahí, habíamos comenzado en 2 de Timoteo. Aquí mis páginas de la Biblia se han pegado ahora. Pero mira lo que dice el texto bíblico en 2 de Timoteo capítulo 4. Vendrá un tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Lee después todo el contexto del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Pero te hago una pregunta, ¿qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? ¿Qué está queriendo decir el texto bíblico aquí? ¿Sabes qué está queriendo decir? Que a la hora de buscar una iglesia,
tenemos solamente dos opciones: buscar una iglesia conforme a nuestros propios deseos o buscar una con la sana doctrina. Pastor, ¿qué quiere decir esto? La búsqueda conforme a los propios deseos es cuando las personas van a una determinada iglesia por cuestión de gustos. Es decir, encuentran allí lo que les agrada. Quizás es el estilo de música, el ánimo, el fervor con que se adora o el amor de los hermanos. Sabes, muchas personas se han quedado en una iglesia porque los han tratado bien. Los han hecho sentir parte de algo. Los han hecho sentir un propósito, algo mayor a ellos mismos. O quizás es el lugar donde fueron introducidos a Jesús como su Salvador personal. Algunos jóvenes han encontrado amigos, han encontrado pareja. Por otro lado, personas con problemas han encontrado apoyo y socorro en sus adversidades. Están los que van a la iglesia que les queda más cerca. Otros viajan bastante para ir a donde se mantienen sus tradiciones o sus prácticas conforme a ellos les gusta. Y para algunos es asunto de predicaciones poderosas, profecías o manifestaciones sobrenaturales. Y si bien todo esto no es malo en sí mismo, no es la satisfacción de nuestros propios deseos lo que nos debe llevar a buscar la iglesia verdadera. ¿Qué era lo que decía el texto bíblico que acabé de leer? El cristiano fiel necesita buscar la sana doctrina. ¿Sabes lo que significa la palabra doctrina? Si tuviéramos que definirla, diríamos que la doctrina es un conjunto de ideas, de enseñanzas o de principios básicos que son sustentadas por una persona o por un grupo. Es eso. Es por eso que para elegir una iglesia de forma correcta y ser parte del remanente de Dios en el tiempo del fin, no debemos preguntarnos si nos gusta o no nos gusta. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es la Biblia la autoridad máxima para determinar las creencias de esta iglesia? ¿Esta iglesia predica el evangelio verdadero de Cristo, según el cual somos salvos por la gracia mediante la fe? Y esto no es mérito nuestro, sino que es mérito del Señor Jesús, siendo que su amor es el que produce en nosotros buenas obras. ¿Es esta la iglesia? Esta iglesia, tienes que preguntarte, ¿está promoviendo los 10 mandamientos de Dios y es guiada por el Espíritu Santo? Te estás preguntando ahora si en tu iglesia las creencias que tiene tu iglesia están basadas en la palabra. Mis queridos, la mayoría de las iglesias tendrán una declaración doctrinal publicada en sus páginas web oficiales. O puedes pedirla a tus líderes. En resumen, debes ver cuáles son las creencias fundamentales de tu iglesia con respecto a Dios, con respecto al ser humano, con respecto a la salvación, con respecto a la iglesia, a la vida cristiana y a los acontecimientos finales. Esta no es una decisión fácil. Es una decisión que tú debes hacer en oración, con un corazón sincero, que le diga a Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero ser parte de una iglesia con la sana doctrina, donde tú seas la cabeza, Señor, y donde yo pueda servirte. Dios está buscando fieles. Yo sé que Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias, pero a través de la iglesia remanente, la iglesia que fue llamada a proclamar un mensaje destinado a restaurar el verdadero culto, fue llamada para dar un pregón, una fuerte advertencia al pueblo de Dios para salir de la apostasía y para preparar un pueblo para el regreso de Cristo. Queridos, Jesús viene pronto.
Ahora es el momento de entregarle nuestro corazón a Él y de formar parte del remanente de Dios, de ser parte del pueblo de Dios, cumplir la misión de Dios, aceptar el llamado de Dios. Te pregunto, ¿quieres ser parte de ese remanente? ¿Aceptas esta invitación de Dios? Yo sé que no es fácil, pero yo quiero ahora llamar a nuestros amigos, los Arautos do Rei, para que ellos puedan presentar una música que te va a hacer pensar, reflexionar. Si Jesús aún no vino, es porque está esperando que nosotros nos decidamos. Piensa en esta música de Arautos y después de que ellos canten, yo quiero orar por ti para que tomes la decisión más importante de tu vida. Arautos. El corazón se turbe, cree siempre en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Las palabras de Jesús aún resuenan por doquier y dentro de mi corazón. Hace tiempo las habló el gran maestro, pero siguen siendo actuales como ayer. Cuando veo las noticias veo al mundo a un paso de su propia destrucción. Yo recuerdo la promesa tan preciosa de que Cristo ya muy pronto volverá. Mas si Él no viene aún, sigo esperando, sigo esperando. Si Él no viene aún, sigo con fe. Levanto mis ojos a lo alto, me dice el corazón, Cristo ya viene. Y paso los días pensando, puede ser, o en un día o dos o un poco más. Lo importante es saber que Él ya viene, nos viene a buscar a ti y a mí. Mi mayor deseo en ti es abrazarlo y arrojarme a sus pies en gratitud. Como un ángel mirarlo cara a cara y tocar aquellas marcas de la cruz. Cuando pienso que ese día está llegando, cuando el mal ya no exista nunca más, me animo y renuevo así mi fuerza, pues el cielo, yo lo sé, será mi hogar. Mas si Él no viene aún, sigo esperando, sigo esperando. Si Él no viene aún, sigo con fe.
Paso los días pensando, puede ser o en un día o dos o un poco más. Lo importante es saber que Él ya viene, nos viene a buscar a ti y a mí. Nos viene a buscar a ti y a mí. Gracias, Arautos, por hacernos pensar que nuestro mayor deseo debe ser que un día podamos abrazarlo a Él, a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesús, y que podamos arrojarnos a sus pies en gratitud y que podamos tener el privilegio de mirarlo cara a cara, de tocar sus marcas en la cruz, las marcas que dejaron en la cruz. El día está llegando. El día está llegando cuando el mal va a dejar de existir y no vamos a tener más luchas. Ese día está llegando. Y Jesús va a venir a buscar a sus hijos fieles. Aquellos que decidieron ser parte del remanente de Dios, de guardar los mandamientos de Dios y de guardar la fe de Jesús. Yo sé que lo que te estoy diciendo puede ser fuerte. Yo no te estoy diciendo ahora que seas parte de una iglesia específica. Carteles de iglesia no salvan. Solo la Biblia nos muestra el camino para ir a Cristo. Y si hay algo en tu iglesia que no está conforme a lo que dice la palabra de Dios, sal. Sal de tu iglesia. Y busca la iglesia que sigue la verdad y los mandamientos de Dios. Yo tuve esa crisis. Y en el momento correcto Dios me enseñó a través de su palabra lo que era mejor para mi vida. Aunque sea difícil, decide ser parte de aquellos que esperan la venida de Jesús y se están preparando para ese día. ¿Quieres que ore por ti? ¿Sí? ¿Me permites? Vamos a orar. Señor, quiero entregarte la vida de mis amigos y amigas que están mirando el programa de hoy. ¿Cuántas veces ya hemos hablado sobre este asunto, Señor? Pero hoy una vez más estamos conversando sobre esto. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a serte fieles. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Si quieres conocer un poco más sobre la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entra en la página encuentreunaiglesia.com. Ahí te vamos a contar un poco más sobre nosotros. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Nos reencontramos la próxima semana aquí en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Un abrazo y bendiciones.